Hace 3 semanas tuvimos acceso a una información seria sobre el supuesto paradero del prófugo de la justicia Carlos Pichilingue Guevara, el número 2 del Grupo Colina. De inmediato nuestra unidad de investigación montó vigilancia en el lugar, una precaria casa del asentamiento humano Keiko Sofía en Ventanilla, y con mucha paciencia y profesionalismo y por supuesto ingenio, logramos confirmar el dato y obtener una prueba contundente de su presencia, grabarlo con una imperceptible cámara de video dentro de su escondite. Con esta prueba cumplimos con denunciarlo ante las autoridades competentes. Es así que la noche del martes último avisamos al jefe de la Policía Anticorrupción, quien envió a nuestras oficinas a un equipo de oficiales especializados. Luego de comprobar la autenticidad de nuestro video, organizamos juntos el plan para su captura, la que se llevó a cabo con éxito en la mañana del miércoles 14 de mayo. La siguiente es una crónica con pruebas audiovisuales irrefutables de cómo fue realmente la captura y qué contiene el libro que Pichilingue escribió en la clandestinidad. No hay ningún grupo Colina, yo no conozco ningún grupo Colina. Hay compañeros de usted que han declarado que el grupo Colina sí existía, señor Pichilingue, y lo señalan a usted. No sé, ellos me podrán decir, pero yo no sé nada respecto a eso. Usted se declara inocente. Así es, inocente, señorita, así es. Han venido por mí, dijo, y dejó la cuchara con la que revolvía el azúcar en una jarra de limonada. Canoso, con bigotes y vestido con chancletas y shorts. Al ex agente de inteligencia no se le movió un músculo de la cara. Durante las 2 horas que duró la diligencia, su rostro no dejó entrever ninguna emoción. Parecía que hubiera estado esperando este momento toda su vida. De hecho, manuscritos del libro que dice está escribiendo y a los que hemos tenido acceso, así lo confirman. Ese día, que tanto temía, finalmente llegó. Pichilingue Guevara. Reporte semanal, ha sido actor y testigo de excepción de esta captura. Logramos declaraciones exclusivas que revelan la singular visión del ex agente sobre las matanzas, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales que se le atribuyen. Así como muchos soldados que partieron a una guerra, yo también partí a una guerra. Entonces dejé lo mejor de mi vida dentro de ese contexto, ¿no? Abandoné a mi familia y dediqué por completo mi vida a pelear por un ideal que fue el país, ¿no? Todo esto solo fue posible porque Reporte Semanal llevó de la mano a las autoridades hasta su escondite. Usted hoy día va a ser tratado requisitorios y ahí se va a ir a la cárcel, señor. Usted se declara inocente. Así es, inocente, señorita, así es. Oficialmente lo han llamado Operativo Urea. En una pomposa conferencia de prensa, el general Luis Montoya, jefe de la Policía Anticorrupción, ha dicho que se trató de un paciente trabajo de inteligencia de la policía que tomó más de 2 años. 2 años, oyó bien, para finalmente capturar a Carlos Eliseo Pichilingue Guevara, el número 2 del escuadrón de aniquilamiento del Servicio de Inteligencia del Ejército, Grupo Colina. Yo no podría faltar a la verdad porque renunciaría a la Policía Anticorrupción si yo falto a la verdad, si es que lo que usted dice es una falacia. El general Montoya sabe que la verdad es otra y hoy día, con imágenes exclusivas que nos respaldan, se la contamos.
Se convirtió en uno de los hombres más buscados del Perú desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara inaplicable la amnistía que un gobierno cómplice le otorgara luego de ser juzgado y sentenciado por el secuestro y asesinato de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Guzmán y Valle de la Cantuta. La orden de captura que pesaba en su contra, sin embargo, por los delitos de homicidio calificado y desaparición forzada, comprendía otros casos igual de sanguinarios. Allí están esperando justicia los familiares de los 15 inocentes, entre ellos un niño, que murieron abaleados en esta quinta del Jirón Guante en Barrios Altos. También los familiares de los 9 campesinos del Valle del Santa en Chimbote, secuestrados entre gallos y medianoche, cuyos restos hasta el día de hoy no aparecen, o los padres del periodista Pedro Yauri. La lista continúa y nuestro deber es no olvidar. Hace 2 años pasó a la clandestinidad, pero hace unas semanas, sin saberlo, se encontraba más vulnerable que nunca. Y es que a la unidad de investigación de reporte semanal llegó información sobre su posible ubicación. Nos dijeron que estaba escondido en una humilde vivienda en la primera etapa del asentamiento humano Keiko Sofía en Ventanilla. La única referencia que se nos dio fue el colegio Pedro Planas. En la zona vienen realizando obras de agua y desagüe, así que disfrazado de ingeniero de Sedapal, nuestro productor periodístico llegó hasta la zona a indagar. También lo hizo un compañero de la unidad de investigación, vestido humildemente para no levantar sospechas. Finalmente el dato fue confirmado y con una cámara escondida, el 13 de mayo logramos registrar estas imágenes. Carlos Pichilingue, sentado frente a la computadora, donde almacenaba los capítulos de un libro aún inédito. Esa misma noche convocamos a nuestras oficinas a un grupo operativo de la Policía Anticorrupción, que con autorización del general Luis Montoya, llegó para coordinar el plan de la captura. Eso está aprobado con los registros de ingreso de seguridad del canal. Esa misma noche llevamos a los oficiales hasta el asentamiento humano para el reconocimiento de la zona. Al día siguiente el plan se puso en marcha. A las 8 en punto recogimos a 12 policías en nuestros vehículos y nos dirigimos hasta el kilómetro 37 de la Panamericana Norte, exactamente al pie del cerro donde se ubica el asentamiento humano. Aquí los policías, que cercarían la casa, se disfrazaron de ingenieros y subieron en nuestra unidad móvil. Paralelamente, en el Poder Judicial se conseguía la orden de allanamiento y en el Ministerio Público al fiscal que se hiciera cargo de las diligencias. 12 del mediodía llegaron el fiscal y su adjunto y comenzó el ascenso. Vamos, ya estamos subiendo. Después. Avisan al Sotelo también, ¿ah? Ya estamos subiendo. Es la voz de alerta de nuestro productor Carlos Paredes a los compañeros que ya estaban arriba. El resto del recorrido lo hicimos en nervioso silencio. Todo ocurrió en apenas minutos. Por acá. Trae la mano. Antes de esa guardia, no puso resistencia. Con la pasmosa resignación de quien se sabe acorralado, Carlos Pichilingue Guevara se rindió a sus captores.
Un llanto nervioso nos advirtió que Pichilingue no estaba solo. Era Teodoro, que abrazadito a su hermana Lady de 1 año, miraba con ojos asustados lo que le pasaba a su tío, sin comprender realmente que toda esa gente que de golpe ingresó a su casa eran policías. ¿Dónde está tu mami? Allá abajo en mi casa. ¿Y quién te cuida a ti, mi amor? Tío. ¿Es tu tío? Sí. ¿Sí? ¿Hace cuánto está tu tío acá? No llores. ¿Pero hace cuánto está tu tío? 2 semanas. ¿Hace 1 semana nomás? Sí. ¿Ah? Pero no llores, no te va a pasar nada. Hasta donde sabemos, Carlos Pichilingue ha vivido los últimos 2 años en esta choza de tripley, cartón y techos de bolsas plásticas de 3 ambientes y un patio exterior donde se ubica un improvisado baño. Allí hacía las veces de padre y madre para Lady y Teodoro, pues la madre de los niños, Gladys Díaz Palacios, es empleada del hogar en una residencia en La Molina. La policía revisó minuciosamente el lugar. Pichilingue no guardaba armas. Solo contaba con un teléfono celular y una computadora que fueron incautados. Como lo fueron también todos los documentos, fotos y papeles que se relacionaran con él, como este papel carbón donde a través de la luz el fiscal pudo entrever que se había girado un recibo por 34.000 soles. Y esta es una carta que le dirigen su esposa y los hijos a Carlos Pichilingue. En un párrafo la señora le dice: no te preocupes, que mis hijos siempre van a estar orgullosos de ti, no bajarán la cabeza ante nadie cuando te nombres. Es un golpe muy duro el que nos ha tocado vivir. Y es que en los últimos 10 años el nombre de Carlos Pichilingue Guevara ha sido mencionado para relacionarlo con matanzas, secuestros y desapariciones forzadas. El presidente Alberto Fujimori ha sido denunciado ayer por el vocal José Luis Lecaros por homicidio calificado por los casos de La Cantuta y Barrios Altos. ¿Qué tienes que decir sobre esto? Nada, pues, o sea, si están haciendo la investigación sabrán por qué lo están denunciando, ¿no? Y yo no tengo que ver nada en ese asunto y no tengo nada que decir al respecto porque, a fin y al cabo, no lo conozco al señor presidente, solamente de acuerdo, pues, a la televisión, a los medios de comunicación y nada más. Señor Pichilingue, usted está escribiendo un libro, sabemos que está escribiendo un libro sobre los casos La Cantuta, Barrios Altos y el Grupo Colina. Ya lo he terminado el libro ya. ¿Cuál es su versión sobre lo que ha ocurrido en Barrios Altos y La Cantuta? Bueno, cuando lean mi libro ahí lo podrán verlo, ¿no? O sea, está todo lo relacionado a La Cantuta, Barrios Altos y a otros casos más. ¿Usted participó en esos operativos? En ninguno de esos operativos. Pero dicen que usted se estrenó, digamos, en Barrios Altos, como segundo de Santiago Martín Rivas. Bueno, eso es lo que dicen, pero del dicho al hecho, pues hay mucho trecho, como se dice, ¿no? En estas 3 hojas escritas a mano y por ambos lados, Pichilingue hace un análisis sobre el surgimiento de Sendero Luminoso y se refiere a la matanza de los penales durante el gobierno aprista. Bajo el acápite La sociedad frente a la violencia, Pichilingue escribe: a una acción violenta le sigue una respuesta o reacción más violenta. Puede llegar hasta el exterminio de una de las 2 fuerzas en conflicto. Punto seguido dice, como por ejemplo en el caso de Alan García en el año 1986, cuando ordenó a las fuerzas del orden a aplacar la rebelión terrorista en el motín de los penales, Frontón, Chorrillos, Lurigancho, donde murieron 250 terroristas. Después de ello recapacitó y culpó a las Fuerzas Armadas y a un grupo de policías de ser responsables de esta masacre. Pero la población aplaudió en ese momento esa acción, por lo mismo que los reclusos eran terroristas. Para la violencia, escribe Pichilingue, no hay límites hasta que una de las fuerzas sea aniquilada. Para esto no hay razones ni moral que pueda aplacar. Lo único es ganar a cualquier costo. ¿A dónde apunta Pichilingue? El fin justifica los medios. Los asesinatos de Barrios Altos y La Cantuta se justifican porque se estaba luchando contra la subversión. Finalmente, Pichilingue hace una referencia al prófugo expresidente Fujimori. Al final de la misión, el Palacio F había cruzado nuevamente la delgada línea que separa la conveniencia política de las exigencias operativas. Tenía que salir a los medios de comunicación a dar un golpe político, como lo hizo el 26 de julio, para dar a conocer a la población que su política de dureza frente al terrorismo no era retórica. Si quería seguir subiendo en su popularidad, tenía que actuar con mano dura. Señor Pichilingue, usted dice que en su libro se refiere a los casos de La Cantuta y Barrios Altos.
todos los casos y todos los problemas de la guerra desde el año 80 hasta el 2000. Lo cual quiere decir que usted entonces niega la participación, pero conoce de estos operativos. No, o sea, ustedes cuando lo lean el libro ahí van a poder determinar, o sea, qué cosa es mi opinión al respecto de eso, ¿no? Pero para estar claro, señor Pichilingue, usted está siendo capturado el día de hoy por su presunta participación en los casos de Barrios Altos y La Cantuta. Y de hecho hay otros miembros del Grupo Colina que los indican. Bueno, todo el mundo puede indicar, pero ¿dónde están las pruebas? No hay pruebas al respecto porque no he participado nunca en esos casos. O sea, los otros miembros del Grupo Colina que los indican están mintiendo. No sé, cada uno tiene su verdad. Yo tengo mi verdad y esa es la que prevalece para mí. ¿Cuál es su verdad, señor Pichilingue? ¿Qué fue lo que pasó en Barrios Altos? Mire, mi verdad es de que, así como muchos soldados que partieron a una guerra, yo también partí a una guerra. Entonces dejé lo mejor de mi vida dentro de ese contexto, ¿no? Abandoné a mi familia y dediqué por completo mi vida a pelear por un ideal que fue el país. Según este índice impreso en computadora que lleva el título Detrás de la Colina, Política de Estado, Pichilingue titula los capítulos de su libro. Encontramos títulos como Abimael Guzmán, Presidente Gonzalo, Superman de la Revolución o Ratón Mickey del Acuerdo de Paz. La lucha silenciosa, agentes de inteligencia, aquí yacen soldados de honor. Y bajo el título El terrorismo y los derechos humanos, acápites como El desprecio a los derechos humanos y ¿Quieres ser inocente? Búscate una ONG. Lo importante es todo porque hay 4 presidentes involucrados en esto, empezando desde Ana García, Fujimori y Toledo mismo. Vamos a leer el libro y guiarse por los documentos que ahí digo para que lo puedan encontrar. Sabrán dónde buscarlo y podrán decir quiénes son los responsables, ¿no? Ciertamente, en estas hojas impresas en computadora, Pichilingue empieza hablando del atentado terrorista en la calle Tarata de Miraflores, para desde ahí remontarse a los inicios de Sendero Luminoso, recordando que fue el ministro del Interior del gobierno axiopopulista, que en la década de los 80 tildó de avigeos a los subversivos. Carlos Pichilingue Guevara puede remontarse en la historia cuanto quiera. Puede escribir, reflexionar y analizar, incluso hasta opinar. Pero ante los tribunales deberá esclarecer su responsabilidad en las matanzas de las que se le acusa. Pero sobre todo, debe decir cómo, por qué y quién o quiénes impartieron las órdenes. Lo que se me dice, pues ahora estamos en la corrupción viviendo yo donde estoy sin plata para defender nada. ¿Qué voy a hacer en la corrupción? ¿Voy a ir a millones para defender? Hasta le han quitado la pensión a mi señora. El asunto es, ya tiene tiempo, o sea, peleando sobre la pensión, a veces meses le pagan, a veces le pagan. Y tratando de conseguir de que yo diga de que sí, Fujimori me ordenó, ¿no? Yo no lo conozco a Fujimori personalmente. Entonces, ¿de qué diablo voy a hacer hablar de que me ordenó? ¿Qué cosas me ordenó? No me ordenó nada. El procurador quiso arreglar conmigo, Pichilingue no solo niega conocer a Fujimori, sino que en esta hoja suelta de su novela se refiere a Vladimiro Montesinos en duros términos. Montesinos es el reflejo de una sociedad enferma y podrida, mostrándonos en las imágenes el ego, el poder, la soberbia y por último, la irracionalidad del hombre, al no tener ni siquiera reserva moral para defecar solo, sino que busca notoriedad y el esnovismo. Él se filma junto a sus participantes como un hobby. ¿Masoquismo o narcisismo?, se pregunta Pichilingue, y luego él mismo se responde, no lo sé. Lo que sí pienso es que fue un deleite posterior y embarre beneficioso, un sádico, un psicópata, un chantajista. ¿Cómo lo calificamos? Yo creo que es un imbécil. Por favor. 2 horas duró la diligencia de captura e incautación. Lo único que no se incluyó en el acta del fiscal fueron las medicinas que Pichilingue toma para la garganta y el dolor a la columna. En sus escritos no solo se refiere a estas dolencias, sino también a la precaria situación en la que se encontraba viviendo. Es más, hace referencia a la captura reciente de un amigo que lo puso a reflexionar seriamente sobre la posibilidad de ser capturado.
Han pasado 3 semanas desde la última vez que tuve la pluma en la mano, narra Pichilingue. La captura de un amigo y compañero de armas ha sido un duro golpe y el motivo del truncamiento de la continuidad del texto. Ante el inconveniente y la posibilidad de mi captura, creí conveniente priorizar la seguridad a lo escrito, evitando que se trunque el objetivo final. Lo que busco es que alguna vez esta historia llegue a las manos de todo aquel interesado en leer la versión no contada hasta ahora. Dice que tiene en mente escribir 2 libros más. En prisión tendrá todo el tiempo necesario para dar rienda suelta a su retorcido análisis de la historia. Una historia que él reinventa de acuerdo a su formación y a lo que él considera justo en una guerra. ¿Lo señalan usted? No sé, ellos sí nos podrán decir, pero no se narra. En esta historia no existió el Grupo Colina, aunque pruebas y testigos lo contradigan. En esta historia las víctimas son gente como él o Santiago Martín Rivas, que dicen dieron sus vidas a luchar en contra de la subversión. Es cierto, Colina surgió como un grupo de élite para capturar a Abimael Guzmán, pero una vez capturado su existencia dejó de tener sentido, pero para entonces ya su misión contrasubversiva se había desvirtuado, convirtiéndose en sicarios del gobierno, en asesinos a sueldo de la dictadura. Y hoy la justicia y la historia los juzga por ello. ¡Pichilingue, escucha! ¡Cantuta no se olvida! ¡Pichilingue, escucha! ¡Asesino! 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 Que así como Pichilingue ha reinventado la historia, también el general Luis Montoya ha reinventado la historia de esta captura, negándole el justo crédito a Reporte Semanal, que nos ratificamos con orgullo, llevó de la mano a la policía hasta el escondite del exagente de inteligencia. En conferencia de prensa incluso se atrevió a retar a nuestros compañeros. Entonces, yo no podría faltar a la verdad porque renunciaría a la Policía Anticorrupción si yo falto a la verdad. Así es que lo que usted dice es una falacia. Ahora nosotros, general Montoya, lo retamos a usted. Nosotros cumplimos con nuestro deber periodístico y moral de respetar la verdad. Ahora le toca al general Luis Montoya cumplir con su palabra. Sin embargo, creemos que existe una voluntad superior a la del general Montoya al construir toda una historia irreal sobre la captura de Carlos Pichilingue, voluntad que parece evidente vendría de las más altas esferas del Ministerio del Interior. Tal vez el viceministro Vázquez de Velasco podría darnos alguna respuesta satisfactoria. ¿Con qué objetivo miente o hace mentir al jefe de la Policía Anticorrupción? Por el momento lo dejamos ahí, pero esperamos respuestas. Sobre la verdadera historia de la captura del número 2 del Grupo Colina, Carlos Pichilingue Guevara, al final de nuestro reportaje en el que contamos en realidad toda la verdad de este operativo, planteamos un par de preguntas. ¿Quién habría inducido al general Luis Montoya, jefe de la Policía Anticorrupción, a mentir abiertamente y en conferencia de prensa? De hecho, durante esta conferencia de prensa estuvo sentado con el viceministro del Interior, el señor Roberto Vázquez de Velasco. Por cierto, nuestro director, Eduardo Guzmán, buscó al ministro del Interior. Conversó con el señor Luis Fluker, jefe del área de comunicaciones de dicho ministerio. Lamentablemente no tuvo respuesta. Está al teléfono el viceministro del Interior, el señor Roberto Vázquez de Velasco. Él ha pedido derecho a réplica y nosotros se la damos. Buenos días, señor Vázquez de Velasco. Pamela, buenos días. Sí. Primero quiero felicitarlos por el reportaje. Gracias. La verdad es que yo personalmente no lo había visto de esa forma. Me parece que llegan ustedes al fondo de las cosas. En todo el reportaje hablan muy puntualmente de todo el operativo y me da mucho gusto de que la prensa pues participe. Sin embargo, usted me citó puntualmente y pues estoy en la obligación de llamarles y preguntarles de qué se trata todo este tema, ¿no? Bueno, en realidad es saber qué llevó al general Montoya a mentir abiertamente sobre cómo es que se dio con el paradero del señor Carlos Pichilingue. No es un afán protagónico de Reporte Semanal. El problema ha sido que hemos sido retados abiertamente y en conferencia de prensa y no nos parece. Bueno, ustedes califican de mentira las expresiones del general. Yo realmente no las calificaría de esa forma. Sin embargo, es un tema que creo corresponde a la institución, a la policía.
¿Cómo lo calificaría usted, señor Vázquez de Velasco? Dirigirse a ustedes. Sí. Yo lo que quiero es directamente ir al grano, porque soy hombre que voy de fresa al tema. Se está insinuando de alguna manera de que la alta dirección del ministerio, y se me ha citado a mí puntualmente, como que estuviéramos manejando o direccionando la información. Esto no tiene ni pies ni cabeza. La dirección, la alta dirección del ministerio no entra en este tipo de cosas. El ministro Sanabria es totalmente ajeno a esas cosas, y yo también, y yo en mi caso más aún, porque es conocido en el Perú, y yo tengo una hija que es reportera. Esa hija mía, maravillosa, y que ustedes han trabajado con ella y conocen perfectamente de la seriedad que tiene, pues trabaja en Canal 5, y ella no se va a prestar en absoluto, por los principios que ella tiene y los principios que tenemos en la familia, a entrar en estos temas. Lo que sí le puedo decir es que creo que esto responde a un tema de competencia entre canales, me da la impresión, y que una vez más se está cayendo en tratar de sembrar dudas, tratar de dejar cositas en el camino que no están bien. Yo creo que eso, yo por lo menos, dentro de mi línea, mi ética, mi honestidad, no lo voy a permitir, y yo estoy seguro que mi hija tampoco. Mire, señor Vázquez de Velasco, conocemos a Valery Vázquez de Velasco, por supuesto, en ningún momento hemos insinuado que ella haya pedido material para hacer una nota en Canal 5, y además ese no es el tema, no lo hemos sugerido, no lo hemos inferido, no lo hemos dicho. El tema es, el general Montoya les comentó a ustedes que nosotros fuimos quienes dimos esa información sobre la ubicación de Carlos Pichilingue, les dijo que teníamos un video con una cámara escondida, le dijo que el mismo día de la captura llamó a la señorita Patricia Leguía de nuestra unidad de investigación a felicitarla y agradecerle por el dato que le dimos, por la colaboración de Frecuencia Latina en esta importante captura. Nosotros no queremos ser protagonistas, señor Vázquez de Velasco, pero se nos retó, y se lo vuelvo a decir públicamente, y se nos dijo mentirosos. ¿Quién miente aquí, señor Vázquez de Velasco? A nosotros nunca nos han regalado un video, nunca nos han hecho un favor. Nosotros nos hemos puesto la camiseta de Frecuencia Latina, hemos hecho un trabajo y hemos colaborado con la justicia. Y no se nos reconoce el crédito, y encima se nos desmiente públicamente. Ese es el tema. ¿Qué le contó el general Montoya sobre esta captura? Para terminar, Pamela. Sí. Una de ellas es que yo respeto a la policía, trabajo con ella, y día que pasa la respeto más. Hay pocas instituciones en el Perú que pueden llevar el mensaje para poder rescatar los valores que se han perdido en este país, como es la Policía Nacional del Perú. Por el otro lado... Le comentó el general Montoya todo lo que le he relatado. Perdóneme. Sí. Por el otro lado, usted me indica que en ningún momento se ha señalado a mi hija. Claro, porque no es el punto. No, en su reportaje no. Sin embargo, sí, el señor Johnny Sánchez Cerro, creo que se llama. Sánchez Sierra, es nuestro compañero, sí. Sí, ha afirmado de que yo estaría pasándole información a mi hija. Desgraciadamente es información que posiblemente usted no tenga. ¿Podrías citar la fuente de esas declaraciones? En su momento será pues lógicamente mostrada, ¿no? Si ¿Dónde se han publicado esas declaraciones, señor Vázquez de Velasco? Le puedo asegurar que esa información es totalmente cierta, será mostrada en su momento. Y Pero usted ha dicho que le gusta ir al grano, a nosotros también. Sí, pues. Le comentó el general Montoya que nosotros le dimos esta información, que nosotros le dimos este video. No he conversado con el general Montoya, ni antes ni después de la conferencia. Cuando yo he
Pero usted avala las declaraciones de Montoya estando sentado al lado en la conferencia de prensa. Pero por supuesto, yo tengo que avalar las afirmaciones de la policía del Perú, definitivamente. Entonces avala la versión del general Montoya que hoy día hemos desmentido, con pruebas. Yo avalo a la policía del Perú, entiéndame. Y nosotros bien, también. ¿Ok? Me da gusto que así lo haga. Si ustedes tienen algo que conversar con el general, yo creo que es importante que lo hagan. Sin embargo, yo tengo que dejar clarísimo que dejar cosas en el camino no es bueno. Quiero dejar muy claro que acá no existe ningún tipo de intervención de la alta dirección, del ministerio, del ministro, del viceministro, ni del secretario general, etcétera, para poder canalizar, si se quiere, las informaciones de un sitio para otro. Yo quiero insistir, solamente para terminar, sobre el tema del periodista Johnny Sánchez Sierra. Él ha hecho esas informaciones. En su momento yo se las voy a hacer llegar a todos los medios y lógicamente a ustedes. Van a tener ustedes la oportunidad. Bueno, señor Vázquez de Velasco. Muchísimas gracias. Sí. A usted, gracias por las felicitaciones. En realidad nos sentimos orgullosos de haber contribuido con la justicia. Nosotros creemos en la Policía Nacional cuando dice la verdad, no es afán protagónico. Simplemente, y lo vuelvo a repetir porque esto es muy importante, se nos retó públicamente y se nos tildó de mentirosos. ¿Quién miente? Una pregunta que no ha sido respondida. Regresamos con lo último del programa.